¿qué tal? Bienvenidos a su espacio del Caribe Empresarial. Yo soy Talina González y hoy tenemos a un súper periodista muy conocido, no solamente en Quintana Roo, sino a nivel nacional. Él es el periodista Antonio Callejo Ansúrez. Toño, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hombre, pues encantado y además maravillado y agradecido por la generosa presentación que acabas de hacer. Eres muy amable, Tali. No, hombre, es que periodista se dice fácil, pero tienes una amplia trayectoria. Y vamos a comenzar en este formato de entrevista que se llama de la A a la Z. Yo te voy a decir una palabra que tiene que ver contigo, o a lo mejor no tanto, pero tú me vas a decir lo que a ti te remite. Vamos a empezar con la letra A, autónoma. Autónoma. Es una palabra importante. La palabra autónoma tiene mucha potencia aplicada según a lo que tú quieras. En el caso, bueno, pues si fuera una cosa muy obvia, me remite evidentemente a la universidad en la que yo estudié, la Autónoma Metropolitana, que es una escuela muy curiosa, muy interesante. Poca gente sabe, pero es de las llamadas universidades de la generación, de cuarta generación, en donde los alumnos no van a aprender de una manera tradicional, con el maestro que se para al frente, que lo sabe todo, y donde los alumnos pasivamente tienen que ser como receptores del conocimiento. Es un modelo distinto en el que el conocimiento se entiende que está en la experiencia de todos los presentes, incluso de los alumnos. Al maestro no se le dice maestro, se llama moderador o docente, moderador docente, que hace las veces de una especie de maestro de ceremonias y tiene que darle el espacio y la palabra a cada uno de los alumnos, y cada alumno está obligado a prepararse para cada clase. No tiene que llegar en cero, sino que previamente tiene que haber leído la información y los paquetes, digamos, los dossiers o pues los paquetes académicos están destinados al módulo. Y de ahí, pues cada quien tiene que llevar sus conclusiones, enfrentarlas, cruzarlas con los demás, sostenerlas, debatirlas, y se aprende de todos. Ese es el modelo especial que te digo, poca gente sabe que así funciona, pero que desde mi punto de vista es muy útil y te da muchas herramientas como alumno. Después ya, una vez que te conviertes en un profesionista, digamos, y sales al mundo real, se convierte en una muy buena herramienta, te da mucha seguridad, te ayuda a encontrar la información que necesitas. Si no la tienes, yo creo que entre menos sabes es mejor, y cuando aprendes a asumir y a aceptar que lo que no sabes es lo más importante, porque lo vas a conseguir, lo vas a aprender, es como se vuelve una forma de vida, ¿eh? Yo conozco muchos exalumnos de la UAM Xochimilco, a los que les da muy bien precisamente por eso, porque salieron a buscarse la información que siempre les hace falta. Es como estar completando siempre, proyectos. ¿No? Yo creo que siempre, el día que sepamos todo, pues ese día, qué aburrido. Ya Exacto. perdiste la parte de preguntarte, de la curiosidad. Exacto. ¿No? Ese es el punto. Ese es el punto. Y nos vamos ahora con la letra B, belleza. ¿Dónde encuentra la belleza, Antonio Callejo? Una pregunta también muy importante. A ver. La belleza, hay una canción de Luis Eduardo Aute, que en paz descanse, que se llama así, La Belleza, y habla de eso justamente, que estamos encantados hoy día. Se dice que los humanos construimos un nuevo medio ambiente, es decir, no este que conocemos como medio ambiente, no el sustrato, la tierra, el mar, el aire, no, de repente encontramos la manera de hacernos uno más complicado, donde el mundo real para mucha gente son las marcas, el consumo, que tu ropa tenga cierto mensaje que dice que tienes estatus y dinero, y tu coche también. Ese es el nuevo medio ambiente. Y ese es justamente donde no está la belleza, dice Luis Eduardo Aute. La belleza está en el amanecer, en la emoción que te puede generar eso, un crepúsculo, un atardecer, un momento importante con tus amigos, escuchar una canción o una pieza musical que te genera recuerdos. La belleza está allí, la belleza tienes que buscarla, tienes que encontrarla en lo que haces, en el arte, en las conversaciones, en los amigos. Esa es la belleza, la que a mí me interesa. Encontrarla. Y nos vamos con la letra C, corresponsal. Ha sido corresponsal de importantes revistas y medios de comunicación como proceso. Cuéntame un poquito acerca de esta experiencia de como corresponsal y cómo llegaste a hacerlo. Y si esa era tu meta cuando saliste de la universidad también. Fíjate que sí, entre las metas que yo me propuse estaba la de convertirme en periodista. Siempre tuve desde pequeño la idea de ser periodista, era algo que tenía. Yo tenía tres profesiones en la meta, que eran periodista desde luego,
pero también torero y boxeador. Bueno, para los golpes, sí, bueno, otro tipo de golpes aprendiste en el periodismo. Sí. No, ahora es más peligroso, la verdad, el periodismo es más peligroso a veces. Pero bueno, para ser corresponsal de proceso, fíjate, fue un trámite bastante amplio, pero que cumplido al pie de la letra, pues se convirtió en una realidad. Fui corresponsal de proceso por unos 8 años, en los tiempos dorados del periodismo que no volverán, que jamás regresarán, porque ha cambiado mucho la manera y la forma, la apreciación, la lectura y la producción de la información. Me invitó para este tiempo Martín Morita, que era un periodista muy importante, muy inteligente, muy valioso, un muchacho avesado, que se hizo corresponsal de la península, pero a él no le daba el tiempo para cubrir todos los estados, que cubría Campeche, Quintana Roo, Yucatán. Entonces me dejó Quintana Roo porque él vivía, para ese tiempo creo que vivía en Yucatán o Campeche, alguno de los dos. Y el proceso fue mandar información todos los días y encontrar el estilo de proceso, que si tú te das cuenta es una revista que hace temas mucho más a profundidad, hace un periodismo de reportajes porque es semanal, pero en el día a día busca la información que otros no ven, trata de ver la información desde otro ángulo. Entonces la idea era eso, que no fuera una información tradicional, sino que encontraras la forma de hacer, utilizando obviamente los géneros periodísticos, hacer una presentación con un ángulo distinto, que no vieran, por ejemplo, los demás periodistas. A veces era muy sencillo, a veces era tan sencillo como observar cómo estaban vestidos los políticos, o si tuvieron un desencuentro y tú te diste cuenta, o si se contó un chiste que les cayó mal. A veces la nota estaba en eso, un gobernador irritado porque contaban chistes de él. Esa era la nota que quería Proceso, no la nota del evento donde se cortaba el listón y se inauguraba cierta obra. No de sociales, sino algo más a profundidad. Lo que algo que revelara un poco más, porque a final de cuentas es información. Pero si tú muestras, como te decía hace un ratito, a un gobernador irritado porque contaron un chiste de él, pues te hablaba de intolerancia, te hablaba de el ángulo que le había incomodado, si era un asunto relacionado con el trato que tenía con las mujeres. O sea, te daban... complejos, inseguridades. Al final habla de eso. Exactamente. Entonces la idea era, en Proceso, buscar esas aristas o esas caras de la información que no te brindan los medios tradicionales. Y pues a mí se me dio, la verdad que tuve ahí la fortuna de enviar información al punto que me la pagaban por nota. Y me pidieron, no, ya no mandes por nota, te vamos a pagar un sueldo, porque a veces se disparaba más del tabulador, digamos, ¿no? Y o sea, eras bueno para el negocio. No eras, sí. Eras bueno para que vendieran ellos ejemplares, malo para ellos porque te tenía que pagar más. Muy productivo, sí. Muy productivo. Y así fue. Y hablando de productividad, vámonos con la letra D. Diarios. Has estado en varios diarios, no solamente aquí en Quintana Roo. Platícame tu experiencia, porque has dirigido varios. Sí, estuve en la mayoría de Quintana Roo, en el diario de Quintana Roo, en la Crónica de Cancún, en el Por Esto. Me tocó ser fundador de su segunda época. Mucha gente no sabe que el Por Esto de Quintana Roo tuvo un primer intento en finales de los 80, un intento en el que estuvo involucrado un líder sindical, Salvador Ramos Bustamante, y algunos compañeros algunos por ahí existen, están todavía en la prensa, otros ya murieron. Pero a mí me tocó la segunda etapa, que fue también muy interesante. Quintana Roo, un estado pues muy joven, en ese tiempo tendría la ciudad de Cancún 20 años de fundada apenas. Entonces me tocó hacer periodismo cuando todo era nuevo, cuando todo se podría hacer historia, digamos, ¿no? Todo lo que ocurría por primera vez. Podías cubrir un evento y decir, por primera vez en la historia de Quintana Roo sucedió esto. Pues y fue muy padre, la verdad. Conocí gente muy valiosa. El reclutamiento de los compañeros fue importante. Estuvieron, desde mi punto de vista, en su momento los mejores periodistas, hombres y mujeres. Y se hizo un proyecto muy fuerte, muy importante, que después fue derivando aquí. Hay que reconocerlo, los medios locales, todavía más que los medios nacionales, están sujetos a las presiones y los vaivenes de la política local. Los gobiernos suelen meterse demasiado en los medios, sea para controlarlos, para evitarlos, para impulsarlos a los que les interesa. Y pues son periodos fugaces en los que es posible hacer periodismo, o fue posible hacer periodismo cuando había medios tradicionales. Un periodismo muy bueno, un periodismo muy sano, muy saludable para la vida
de la comunidad. Y bueno, hoy tú sabes, con las redes sociales, pues ha cambiado esa forma y hoy es difícil encontrar la información buena y también difícil encontrar lectores de información porque aquí hay un dilema que tiene que ver... ¿no? Hay consumidores de Sí. información, pero no precisamente tengan el oficio o las ganas de leer realmente el Es muy sencillo, es muy sencillo. Tú pregúntalo a cualquier persona. A cualquier persona pregúntale tú si paga por la información. Si te dice que no, olvídate. O sea, es un bueno para nada, es una oveja más del rebaño, ¿no? La gente que paga por la información, que sabe lo que cuesta salir a la calle, conseguirla, enfrentarte a veces a presiones y a intereses, y que por lo tanto estás en la condición de recibir un sueldo, ese es el periodismo. Pero la gente que abre su computadora y quiere que le llegue todo gratis, olvídate, eso es lo que le hace daño al periodismo, los malos lectores. Oye, también tú crees que, o vámonos con la letra E, acerca de las exclusivas. Obviamente, precisamente con este fenómeno se han perdido muchas exclusivas porque no hay dinero para pagarle al personal, los periódicos. ¿Tú te acuerdas de alguna exclusiva que te haya marcado en tu carrera? Sí, varias, desde luego. Una muy al principio fue un tema que se le denominó el escándalo de los cheques de hule. Ajá. Era muy elemental. Yo trabajaba en el diario de Yucatán y descubrimos, a veces el periodista tiene suerte, que unos documentos cobrables, para este caso cheques, que había dado un cierto funcionario para librar la cárcel y salir bajo fianza, no tenían fondos. Entonces era realmente la muestra de que el sistema de justicia estaba corrompido, de que estaba arreglado, de que no importaba realmente reparar el daño si es que hubiera sido culpable del delito, porque eso fue al principio del proceso, y que en realidad la justicia estaba hecha a modo del gobernante. Entonces era un escándalo. Se le dio un seguimiento que me valió, me acuerdo, creo que me dieron un bono de 600 pesos en el diario de Yucatán. No, hombre, por una cobertura casi te vas a comer sí, a un super lugar con 600 a Harris con mi familia. Un super estímulo. Super estímulo fiscal. Mínimo fiscal te lo hubieran mandado. Entonces, ese fue realmente, ya sé de quién me hablas acerca de los cheques de hule. Sí. Me queda claro, el que sabe un poquito de la historia de nuestro estado, que también eres precursor, o sea, ¿hace cuánto que llegaste acá? Sí, yo llegué en el 92, o sea, estoy cumpliendo 29 años, casi 30. Cuando yo llegué ya había gente que había llegado aquí desde mucho antes, que también hizo muy buen papel, pero sí efectivamente me tocó una época en la que apenas estaban construyendo los pilares de lo que vemos ahora, que es una ciudad también muy joven, ¿no? 50 años en la historia de una ciudad no son nada. Claro. Ahora nos vamos con la F. Hablamos siempre de la felicidad, porque muchas veces yo creo que son momentos. ¿Tú qué consideras que es la felicidad para Toño y qué es lo que realmente te hace feliz en estos momentos de tu vida? Estoy de acuerdo contigo completamente. La felicidad no es un estado que se alcance y que te quedes ahí como cuando alguien sube una pirámide y se queda hasta arriba, ¿no? No es así. Efectivamente, la felicidad son momentos muy fugaces que te los da, sobre todo compartir en principio, bueno, con la familia, ver que tus hijos estén sanos, que tengan un logro, que terminen cierto grado escolar y vayan a otro, que tengan una experiencia bonita haciendo un deporte, o que tengan una satisfacción porque tomaron una decisión apropiada en cierta circunstancia. Eso te da felicidad. Los amigos a mí me hacen muy feliz, me hace feliz comer, me hace feliz compartir, me hace feliz cocinar para otros. O sea, sobre todo eso, ¿no? Disfrutar con otras personas con las que compartes momentos, a veces no ideas necesariamente, a veces no estás de acuerdo en todo, pero valoro mucho la amistad y la felicidad está ahí en esos momentos, ¿no? Y también en hacer algunas cosas hoy día. Esto te lo confieso a ti, nunca lo he dicho últimamente, por lo menos. Antes me gustaba mucho a cierta hora de la tarde, noche, pues salir a la calle, ir a una fiesta, ir a una reunión, pasarte la bomba con unos cuates, digamos, darle al cuerpo un poquito de alegría a deshoras de la noche, pero ahora me hace muy feliz regresar a mi casa temprano y acurrucarme con mi almohada, una almohada fresca de gel, poner el aire acondicionado y Netflix. Es de las cosas que más alegría y que a veces yo estoy esperando que ocurran en la tarde-noche, ¿no? Ya van a ser las 9 de la noche. Me voy a meter a la camita con mi aire acondicionado, una copita de vino y a ver la tele. Esas cosas me dan mucha felicidad ahora. Y nos vamos con la letra G. Generación. ¿Cómo ven las nuevas generaciones de nuestros cancunenses? ¿Cómo ves? Maravillosas, maravillosas, maravillosas. A mí
soy exactamente el tipo contrario que dice que los tiempos pasados fueron mejores. No, yo creo que los tiempos actuales son mucho mejores. Me gusta todo de las generaciones actuales, de los jóvenes, de las posibilidades que tienen, de las herramientas que tienen a su alcance que antes no existían. Y sobre todo de los cancunenses. Alguna vez fui a una conferencia donde se decía que se iba a hablar del futuro de Cancún. Fui ilusionado porque me interesa a mí todo lo que esté relacionado con la historia y los análisis. Y la persona que habló de un Cancún desde el punto de vista urbanístico, que van a haber rascacielos porque ya no se puede construir de manera horizontal. Habló del desarrollo, del crecimiento del aeropuerto. Y yo dije, bueno, los jóvenes, esa plática que dio esta persona, que me pareció completamente desacertada. Y dije, no, el futuro de Cancún son los jóvenes. Y los jóvenes que van a la escuela, que se gradúan, los jóvenes que desafortunadamente también tienen necesidad, carencias, y no van a la escuela, que también tienen una necesidad tremenda, esos van a construir un Cancún que no queremos. Pero los que van a construir un Cancún que sí queremos son estos que fueron a la escuela, que no necesariamente en el estado, aprendieron fuera y regresaron y están aplicando conocimientos. Ahora se dice a esos fenómenos de ida y vuelta. Pues imagínate, yo veo un Cancún que se va a enriquecer mucho. El fallecido compañero Paco Verdalles dijo una cosa muy interesante una vez, cuando le preguntan el tema de la identidad, y dice, Cancún sí tiene identidad. Cancún, la identidad que una Cancún es las personas que nos hacen, es decir, las cosas que nos hacen iguales, en las que podemos compararnos, es en la preparación y en la osadía que tuvimos quienes venimos a vivir aquí, a veces sin nada, es esa valentía, ese arrojo. Dice, porque son los mejores, los que vinieron son los mejores chefs, los mejores arquitectos, los mejores ingenieros, los mejores periodistas. Dice, Cancún es la ciudad de los mejores. Y creo yo que es los hijos de esos mejores que también tienen oportunidad de aportar ahora el conocimiento de casa, de la escuela, el que tuvieron en otro lugar, y regresan, van a enriquecer esta ciudad de manera muy importante. El futuro de Cancún son los jóvenes. Ahora nos vamos con la letra H y vámonos con la palabra hilo. ¿Cuál es el hilo conductor que tiene Toño? Te voy a decir de dos. Hay un hilo que es muy importante en mi casa. ¿De dónde jala? ¿Qué hilos que jalan para que funcione a Toño? Bueno, hay un hilo que es muy importante en mi casa, que es el hilo, literalmente hablando, porque mi hija está estudiando diseño de modas y mi casa está llena de hilos y de telas, y por donde tú a veces te sientas en algún lugar y literal te clavas una aguja. Entonces, para mí es un gran orgullo. Mi hija, que está muy metida en estos temas, y ella tiene, fíjate, un concepto, me parece importante. Ella está trabajando en función de la sustentabilidad, está muy comprometida con el medio ambiente, y tiene una tesis sobre la importancia, fíjate, no de reciclar las telas, no de reciclar cosas, sino de reutilizar. Entonces me ha hecho entender la gran cantidad de recursos naturales que se gastan en pintar una tela, en transportarla. En fin, se gasta tanto y se contamina. La industria más contaminante es la industria de la ropa. O sea, fíjate toda la ropa que usamos los humanos, y lo que hay detrás es una cantidad enorme de recursos naturales desperdiciados y mal utilizados. Entonces, su teoría, lo que ella está trabajando, y seguramente hará su marca y todo, es precisamente para reutilizar ropa. Claro, y llevarla a un nivel. No se trata de ponerte la ropa de tu tía y de tu abuelita, sino de llevarla a un nivel de alta moda, modificarla, aprovecharla, rehacerla, reconstruirla y volverla a hacer al punto de que generes mucho menos impacto en el medio ambiente, pero además estés a la moda. A mí me parece eso. Y nos vamos con la letra I, imperio. Hablemos hoy del imperio roto, del libro. ¿Cómo te sientes ahorita que volteas y ves toda la historia? ¿Cómo hiciste este gran libro sobre un personaje tan fuerte como es? Este libro es un libro se hizo sobre el sexenio de Mario Villanueva. La verdad que fue un momento, te estoy hablando de 2002, hace muchos años, estamos hablando de hace 17, 18 años cuando se escribió ese libro. Para mí fue algo importantísimo, fuera de serie, y fue producto de esta obsesión que tiene uno por coleccionar datos, información. Antes yo lo hacía en cajas, recortaba periódicos, fotografías, servilletas donde anotaba algo, y tenía cajas de archivos de donde sabía yo que pues había algo importante. Y así fue con el caso de Mario Villanueva. Coleccioné tantos datos, tantos recortes, tantas anécdotas, charlas. A veces en algún momento en un café alguien me decía algo
que me parecía atractivo, y yo lo anotaba, literal, en una servilleta, y lo ponía en esa caja. Eran 2 cajas, hasta donde yo me acuerdo. Y bueno, hubo un punto en el que digamos, unas representantes literarias de una agencia que se llamaba Meigas, en la Ciudad de México, en una charla con un amigo, me las presentó, me dijo, oye, te presento a estas chicas, y platicando con ellas, les platiqué anécdotas, historias sobre Mario Villanueva, y una de ellas me dijo, oye, ¿por qué no escribes un libro? Y digo, bueno, sí, pero como esas a veces son charlas con 3 cervezas y botana, y pues las tomas como algo ligero. Y el puro, por favor. Ajá. Sin embargo, ellas me sentaron, me dijeron, si haces el libro, ¿por qué no escribes 2 o 3 capítulos y te sentamos te agendamos una reunión con Rogelio Carvajal, que era, fíjate, o es todavía el director de la editorial Océano a nivel Latinoamérica o Iberoamérica, no me estoy seguro, pero un cargo importantísimo. Y ocurrió, me llamaron por teléfono, me dijeron, tienes una cita para la semana que viene tal día, yo estaba en Cancún. Viajé y tuve el encuentro con este personaje, la verdad, muy, muy importante en la industria editorial. Le platiqué el proyecto, le entregué lo que yo llevaba, que eran 3 capítulos de poquitas páginas, unas 20 cuartillas cada uno o algo así, y un bonche de fotografías que yo tenía, también había coleccionado. Y me dijo, oye, ¿tienes más fotografías? Le digo, sí, claro, tengo muchísimas más, claro. Muchas eran fotografías, por eso pude usarlas, que había difundido la propia área de comunicación social del gobernador. Eran sus fotografías, pero eran interesantísimas. Mario Villanueva disfrazado, Mario Villanueva acariciando un orangután en un forest, en un restaurante. O sea, eran fotos curiosas. Disfrazado de domador en un carnaval. O sea, la verdad que pintaba para ser un personajazo. Le encantó la idea a este editor y se hizo el libro. Lo llevaron ahí a un departamento, te ponen con unos correctores, o sea, hay un departamento importante que ve cuestiones de estilo, cuestiones de forma, cuestiones de historia. Pasa por ese filtro importante hasta que te dicen, sí, está autorizado tu libro, se va a publicar. Si me preguntas ahora si lo haría de nuevo, la verdad es que no lo haría de nuevo. En ese momento ni siquiera yo valoré, la verdad, el riesgo que significaba y que a final de cuentas no hubo ningún agravio después, lo tengo que reconocer. Sí tuve miedo porque Mario Villanueva era un gobernador muy enérgico y muy atrabiliario, pero también ocurrió que la publicación del libro coincide con con la necesidad de él de escapar porque ya estaba siendo buscado, digamos, por las autoridades. Entonces ahí se diluyó, digamos, la posibilidad de que yo hubiera tenido un miedo por algo muy concreto. Pero si no hubiera ocurrido eso, quién sabe qué hubiera pasado, ¿no? Era complicado. Yo creo que sí, se corrió mucho riesgo en ese momento. Y hoy día, a la luz del tiempo, dijo, bueno, pues lo hice porque hay 2 cosas que uno debe entender cuando pase el tiempo. Yo era muy güey en ese tiempo, muy ingenuo cuando hice ese libro, muy, muy ingenuo y era muy joven. Y ahorita lo único que se me ha quitado es lo joven. Nos vamos con la J y nos vamos con jaloneos. ¿Alguna vez has tenido jaloneos en la búsqueda de la información? ¿Te ha tocado Sí, pasar alguna claro. cosa de esas? Sí, desde luego. De todo tipo, porque me tocó la época en la que tenía que salir a buscar una exclusiva. A mí me gustaba, de hecho, hacer exclusivas, pero encontré una manera muy sencilla de trabajar, porque hoy día todavía pasa que los reporteros, en general, tienen una visión muy limitada, pequeñita, muy limitada sobre el trabajo. Entonces, ellos creen que ir a sentarse en una oficina de prensa en el aire acondicionado y poner la grabadora cuando ven a un funcionario y preguntarle, oiga, ¿cuándo son los descuentos del predial? Oiga, les vas a... Mejor que se esperen al boletín, es más fácil y no caminan. Sí, y no, lo que yo hacía era caminar las calles de la ciudad o andar por allá y me encontraba pues con una construcción nueva y pues preguntas, oiga, ¿qué van a construir ahí? Ah, pues un centro comercial. Pues yo regresaba después de indagar cuántos había costado el terreno, quién lo vendió, quién lo compró, de qué se trataba, y era una nota que nadie hacía. Y otras cosas, a veces cosas mucho más curiosas, a veces pues veías un bar que tenía una bandera del orgullo, ¿no? Pride, del orgullo LGBT. En ese tiempo, hace 20 años, era súper raro. Y averiguaba, bueno, ¿de qué se trata? Ah, es un bar. Ah, bueno, y hacía yo una nota que incluso les gustaba en proceso, ¿no? Esas notas nadie las hace todavía. La gente no camina por la ciudad y se asombra. Hoy día pueden construir lo que tú quieras y nadie va a reseñar lo que esté pasando en la ciudad.
porque se ha perdido de vista eso. A lo mejor no tienen los recursos, las herramientas para hacerlo, podría ser, pero yo creo que la imaginación y la picardía sí, ¿no? Si tienes un teléfono y puedes hablar, hoy día puedes contactar a muchas personas por redes sociales para preguntarle qué están haciendo, es decir, ver a la sociedad, dejar de ver al gobierno, a veces son monotemáticos los periodistas, y voltear a lo que hace la sociedad. Ahí yo he visto, hoy día lo reseñaría, y lo hago de vez en cuando. Por ejemplo, hay encuentros en la Plaza Malecón de chicos que hacen, se llaman encuentros o duelos de gallos, que hacen hip hop, hacen rimas y se la pasan muy bien. Yo no he visto una sola nota de ese fenómeno social. Entonces estamos dejando de reseñar lo que ocurre en la sociedad por estar viendo al gobierno todo el tiempo. Esos son los periodistas que hacen falta y es lo que le gusta a la gente leer, ¿no? Nos vamos con la letra K, Kukulcán. Puedes hablarme del dios de Kukulcán, puedes hablarme de la avenida Kukulcán, puedes hablarme del tema que tú quieras que te remita la palabra Kukulcán. Bueno, es una palabra maya, obviamente, que está relacionada con esta deidad que fue incluso equiparada en su momento con Quetzalcóatl, en el caso del centro del país. Y bueno, en fin, hay muchas excepciones. Lo importante es una palabra maya y por ahí te podría decir, por ejemplo, que una de las cosas más curiosas que he entendido de la palabra Cancún, la aprendí de un mayólogo, mayista. De un mayista, que se apellida Arzápalo, creo que es Ramón, si no me equivoco, se apellida Arzápalo. Y él dio una conferencia en la que aclaró un poco más lo que significa la palabra Cancún. Todos tenemos claro que Cancún es olla de serpientes, nido de serpientes, porque es la traducción literal de las dos palabras. Sin embargo, él dice que debíamos ver un poquito más allá, porque los mayas a veces utilizaban alguna grafología, pero no para su, interpretación literal, sino que a veces también cuando se usaba la serpiente, se utilizaba lo que hacía la serpiente. Entonces decía que en algunas de las acepciones, algunas de las interpretaciones, la serpiente se interpreta como algo que encanta. Entonces dice que una de las formas de traducir la palabra Cancún es tierra de encantamiento, que a mí me gusta mucho más que olla de serpientes. A mucha gente le gusta olla de serpientes, ¿no? Para referirse a veces. Pero tiene más lógica lo de encantamiento, porque sí, es un lugar que encanta, que enamora. Imagínate el paisaje, ahora es maravilloso, antes era superior, ¿no? Estas aguas, el mar, los cenotes, en fin, una tierra encantadora. Idílica. Me gusta más. Todavía tenemos parte de eso. Y nos vamos con la letra L. Libertad. ¿Cómo maneja la libertad, Toño Callejo? Libertad para escribir, libertad de tu tiempo, libertad de tu espacio. ¿Cómo lo manejas? Es un poco lo que te decía al principio. Es lo más difícil de hallar, de encontrar, es la lucha cotidiana de los humanos. Toda la vida, ve lo que pasa ahora en Cuba, ¿no? Pero hoy mismo, cuando vivimos nosotros en este marasmo en el que estamos metidos, yo a veces, así también te lo confieso, empiezo a tener cierto sentimiento de arrepentimiento cuando dices, bueno, quiero alcanzar esto y lograr esto para tener esa libertad que querías, pero cuando llega la quincena tienes que pagar los sueldos, la luz, el agua, el teléfono, el internet, en fin, dices, bueno, me queda poquito tiempo para mí y hay que buscar la manera de darte ese tiempo. Platicamos hace un ratito, ¿no? De pasarla con amigos, de darte tratar de ir cada semana por lo menos, o una vez cada 15 días, o una vez al mes a ver el mar. Pero yo me acuerdo que cuando me cambié a vivir aquí, cuando decidí venir a vivir a Cancún, fue precisamente por eso. Y hoy día voy cada fin de semana a hacer esta actividad y me recuerdo a mí mismo y me siento muy contento de haber encontrado ese momento de libertad, muy escaso y efímero, pero que cuesta mucho trabajo conseguirlo, ¿eh? Exactamente. Sí. Y nos vamos con la doble L. Y te voy a preguntar alguna palabra que a mí me gusta mucho porque es muy característica de la gente que decide cambiar su residencia para acá. Y se acuerdan de la llegada. ¿Te acuerdas de tu llegada? Sí, como no, claro que sí. Muchas cosas me pasaron al llegar. Una maravillosa, fíjate, yo llegué a vivir a Puerto Morelos. Yo me casé con Patti y en momentos distintos venimos a Cancún porque ella estaba haciendo su tesis aquí en Puerto Morelos, en la Instituto de Ciencias del Mar, y yo tenía hacer lo mismo en la Ciudad de México, terminar la escuela para poder venirme ya con toda confianza de no estar regresando.
Entonces, el día que llego a Puerto Morelos, estoy hablando en el 92, hace 29 años, pues había que tomar un taxi del centro del pueblo, que no había nada, no había ni calles, ahí eso era nada más la cancha que está allí, algunas casas, las casas de los extranjeros estaban al principio, y después la nada, era un camino de 2 kilómetros, un SACB, un camino blanco, que había que caminar. En esa noche yo tomé un taxi que me llevó, una tarde, perdón, que me llevó del centro al Instituto de Ciencias del Mar. Me bajé encantado, ese día fue maravilloso, fuimos a pescar Pati hacía una investigación relacionada con langostas. Un día maravilloso para mí, venir de la Ciudad de México con ese ambiente gris, con ese bullicio, con el metro, con todo el ajetreo de la Ciudad de México, y ver el paraíso, para mí fue emocionante al grado que me enchinó la piel, pero más aún cuando me dicen Antonio Callejo en el Instituto de Ciencias del Mar, pues nadie me conocía, yo acababa de llegar. Sí, preguntan por Antonio Callejo, qué barbaridad, pues si yo acabo de llegar, aquí no me conoce nadie. Me dice, no, pues ahí está alguien. Y era el taxista, me trajo mi cartera que se me había caído en el taxi. Imagínate, ¿eso cuándo te va a ocurrir? Aquí en Cancún ahora jamás. O sea, nos vamos con la letra M, manías. Tengo muchas manías, sí. Fíjate que si me hubieran hecho un diagnóstico cuando yo era pequeño, me hubieran diagnosticado TOC, porque yo tenía tics nerviosos, se movía la cabeza, hacía ciertas cosas repetitivas, necesariamente tenía que tocar las cosas en pares, no podía pisar la raya de los mosaicos, o sea, todas esas cosas a mí me atormentaron un tiempo porque no podía dejar de hacerlos y me regañaban las maestras, en fin. Pero sí, manías tengo todas, muchas manías, todavía incluso algunas. Entonces, cuando viste la de Imposible con Jack Nicholson, te sentiste identificado. Sí, la verdad es que sí. Claro, no ese grado que te... No, pero sí, bueno, hay un cierto grado de... Pero sí. Tenemos ciertas manías y todo. Nos vamos con la letra N. Y nos vamos con la letra N de nunca. Nunca, ¿qué hace Antonio Callejo? Nunca, ¿qué hago? No sé, pequeñas bobadas que... nunca me comería un huevo si le rompieron la yema, por ejemplo, ¿no? O sea, si yo pido un huevo estrellado y le rompieron la yema, para mí la mayor ilusión es comerme la yema con un pan. Si se rompió en el sartén, jamás me voy a comer ese huevo, nunca. Vamos con la letra O, orillas. ¿Cómo es que decides hacer este libro acerca de esta cultura? ¿Cómo fue la realización? ¿Cuánto tiempo te tardaste? ¿Te involucraste en esta religión? Mira, en mi casa había un ambiente religioso muy, muy fuerte. Mi madre era hija de un pastor que fundó iglesias, que hasta hoy día es un venerable, un ser casi mítico para cierto sector de la iglesia protestante. Él se llamaba Lucio Ansúrez. Todavía hay gente que predica en su nombre y, en fin, fue un personaje, ¿no? En su tierra fue así multitudinario, fundó muchas iglesias en la zona de Puebla, en la Ciudad de México y en otros lugares. Entonces, en mi casa había una advocación, un sentimiento religioso muy profundo, y mi mamá pues se encargó de, pues quizá de más, de meterte un mundo religioso que para mí fue sofocante, francamente, ¿no? Entonces, a mí me interesaban las religiones porque veía muchas otras, como fenómeno social, ni siquiera como una búsqueda personal o mística, no, en absoluto. Lo que yo quería saber, porque yo veía eso, es si había otras religiones en donde las personas se sintieran tan comprometidas con tanta fe. Entonces lo que me interesaba eran las religiones en general, y cuando eventualmente fui a Cuba varias veces, pero en una de ellas encontré un librillo de un sabio que se llama Fernando Ortiz. Hay que leerlo, el señor escribió más de 70 libros, un sabio, escribió libros muy importantes, y yo coleccioné varios de sus libros. Entonces encontré un libro que hablaba de los ñáñigos, que era una forma de religión, pero también una forma de vida, porque es una especie de sociedad mutualista parecida a lo de los masones, a la masonería, pero imagínate con raíces prehistóricas de allá del África y que funcionaba al mismo tiempo como religión. Entonces yo decía, bueno, algo tan antiguo, ¿cómo funciona y cómo le funciona a la gente en temas de fe? Porque la fe, hay que decirlo aparte, la fe sana, la fe funciona. La fe es una forma de armonía que pocas personas alcanzan a tener,
y que si llegan a tenerla, pues generan un estado tan importante de equilibrio, de armonía, de paz, de remanso, que a veces hasta sanan de cosas que uno podría pensar que son incurables. Es decir, la fe funciona para quien la tiene. Entonces me interesaba saber si las personas que tenían otra religión tenían esa fe. Y sí, efectivamente, las religiones funcionan igual, de la misma manera en todas partes. Necesitan ese ingrediente intangible que tiene que ver con la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la forma en la que se describe a la fe en las Sagradas Escrituras. Pero lo que encontré es que es igual en todas partes y que con sus matices la gente en cada religión busca ser mejor, busca tener una paz con sus semejantes, tener una vida en paz. Me gustó por eso. Y bueno, hice ese libro precisamente porque me puse a utilizar como ejemplo particular el ñañiguismo. Me parecía que si algo tan antiguo podía sobrevivir en tiempos actuales, pues, ¿por qué? Y pues, encontré eso, de eso se trata ese libro. Es un libro sobre una religión antigua, pero aplicada en tiempos modernos. Por eso está contrastada con el uso del Internet. Como antes utilizaban huesos y tambores para comunicarse y cosas tan primitivas y elementales. Y hoy día, bueno, en el Internet que nos une a todos, algo tan secreto, pues ya puede ser incluso compartido tan públicamente y globalmente. Ese era el contraste que a mí me interesó. Pero es porque me interesan las religiones en general. Ya. Y nos vamos con la letra P, puro. ¿Por qué el puro? ¿Cuándo nace esta afición por fumar? Por fumar no solamente cigarros, sino puro. ¿Por qué el puro? Eh, yo soy muy, usted dice así para hablar en términos, digamos, de nuestra generación, muy atascado para todo. O sea, yo cuando como algo lo como intensamente. Y con el cigarro me pasaba eso, fumaba demasiado cigarrillo. Y para mí fue una forma de fumar menos, porque el cigarro, pues necesariamente tienes que aspirarlo, pasa por tus pulmones. Y cuando empecé a fumar puro, pues me parecía mucho mejor o más saludable que la nicotina te entra por las mucosas de la boca, que no es necesariamente más sano, pero era menos invasivo y por lo tanto menos agresivo para los pulmones. Y para mí fue una forma de dejar de fumar cigarrillo o fumar menos cigarro, y le encontré el gusto al puro. Pues soy vicioso a final de cuentas, ¿no? Entonces, el puro tiene un mundo maravilloso de información, la historia del puro, cómo se hace, las formas distintas, si se añeja, si no se añeja, si es figurado, si es doble figurado. En fin, es un mundo como los vinos. Y pues me gustó ese mundo, la información relacionada con el puro y el sabor. Pues yo creo que ya fumé todos los puros habidos y por haber. Y dejé de fumar puros hace como 5 años. Ya no Pero fumas. me encanta, me encantó, la verdad. Me encantó. Es que finalmente Sí. es un arte de fumar. Y nos vamos con la letra Q, Quintana Roo. Te tenía que es pregunta obligada, finalmente vives en Sí. nuestro estado. Quintana Roo, ¿cómo ves? ¿Cuál ves que sea la perspectiva para nuestro estado, pasando esta pandemia? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo Bueno, lo sientes? lo que te platiqué de los jóvenes es Ajá. para mí es algo importante, porque eso sí te distingue, al estado de Quintana Roo lo distingue del resto de los lugares. Quintana Roo es un sitio excepcional. Para mí es mi patria, es el lugar donde particularmente me siento identificado, en la ciudad de Cancún. O sea, yo nací en la Ciudad de México, pero nunca me sentí parte de la Ciudad de México, por muchas razones, ¿no? Me cambié muchas veces de casa, no tuve arraigo en un barrio en particular. Y para mí, Cancún y Quintana Roo son mi casa, son los lugares que yo quiero, donde nacieron mis hijos. Estoy profundamente agradecido por las oportunidades que me ha dado para mí Quintana Roo y particularmente Cancún. Y yo veo un futuro bueno, ¿eh? No soy tan pesimista. Te decía hace un ratito que tenemos esta posibilidad de ver lo que van a hacer estos jóvenes, que pues, hoy día hay tantas generaciones y el grueso de la población son jóvenes. El grueso de la población son jóvenes en ese rango de entre 20 y 30 años. Y ellos tienen que resolver las cosas, tienen que resolver también un problema muy grave que tienen los jóvenes, que es la falta de oportunidades. Tenemos las cárceles llenas de jóvenes, tenemos problemas de sicariato, de delincuencia, de crimen organizado, donde se involucran los jóvenes. Entonces, sí hay ese problema, pero también están los otros, que son más los buenos, los que se comprometen, los que trabajan, los que innovan, los que
pues hay que ver nada más ahora cómo los turistas encontraron aquí un lugar para venir a pasear. No te digo 100% seguros que no se van a contagiar de COVID, pero sí aquí se echaron a andar un montón de mecanismos, herramientas, certificados, protocolos que dan más certeza. Es decir, ese grado de imaginación de los turisteros no lo tiene otra industria, porque se tiene que renovar. Aquí los productos pasan de moda de un día para otro, es por temporadas. Tú ves los antros que existieron en un momento, pasan 2 años y se cierran. Aquí la idea es innovar, tener muchas ideas, y de eso está hecha la ciudad de Cancún y el estado de Quintana Roo, de gente que está siempre a la vanguardia, pensando, repensando, rehaciendo las cosas. Y para mí es muy importante y creo que tiene un futuro bueno el estado. Ya. Y nos vamos con la letra R, ritual. Hablamos que muchas veces somos ritualistas y más si tienes una especie de TOC, me imagino que tienes un ritual para escribir, un ritual para en la búsqueda de información, un ritual en tu vida. ¿Cuál sería que nos quieras compartir? Pues fíjate que sí, para sentarme a escribir necesito necesariamente no tener sueño. O sea, eso es súper importante. Si acabo de comer, yo no puedo sentarme a la computadora ni siquiera puedo contestar un correo. Entonces, la verdad es que después de comer necesito bañarme y descansar 20 minutos para no estar pues adormilado. Ese es un ritual. Siempre antes de escribir, pues me doy un baño con el agua, no me baño con agua caliente, me baño con agua fría. Siempre. Y pues, estar fresco para escribir. No escribir si no tengo nada que escribir. Entonces, si tú te das cuenta, hago una columna, hoy día hago una columna a la semana, a veces cada 10 días, 12 días o más, porque creo también que si no tienes algo que aportar, mejor no escribas. No estoy de acuerdo con estos que dicen que tienen la disciplina para escribir todos los días. Eso ya no debe ser así. Si encontraste un dato, si encontraste un ángulo de la información importante, si viste algo que no se ha visto, siéntate y escríbelo, que sea información nueva, fresca y que le aporte a la gente. Si no, mira, siéntate a ver la tele. Creo yo. Más fácil. Sí. Ahora nos vamos con la letra S, suerte. ¿Te consideras un hombre con suerte, un hombre afortunado? Pues sí, no, o sea, porque uno no puede desdeñar ni menospreciar todas las cosas buenas que te tocaron sencillamente por nacer, ¿no? Tener salud, tener todos tus miembros, tener... Perdón por el exabrupto, se cae la computadora. Ay, ya nos movimos. ¿A dónde vamos? Oye, pues sí, o sea, uno tiene suerte, ¿no? Tuvieron más suerte algunos príncipes de nacer en Buckingham, eso sí es suerte. Pero no puede uno decir que no le fue bien por las cosas que te tocaron, porque sí, porque sencillamente naciste. Pero para otras no, para otras hay que ser honestos, se necesita mucho trabajo, desvelos, constancia, madrugar. O sea, he trabajado mucho para lo que he conseguido. No hablo solamente de temas económicos, ¿no? Pero sí se necesita trabajar con denuedo, con constancia, con disciplina. Para eso no he tenido suerte, ¿no? Nada me ha caído así por no hacer nada, esta es la realidad. Pero, pues sí, estoy agradecido también con la vida, porque hay otras cosas que tocaron en suerte. El simple hecho de nacer y tener la oportunidad de venir a vivir aquí, eso sí fue coyuntural, fueron las circunstancias, como dicen los políticos, ¿no? Claro. Ahora nos vamos con la letra T, torero. ¿Por qué torero? O sea, esa sí no me la sabía. Me encanta la fiesta de los toros, me encantaba todo lo que tiene que ver con los toros. El traje de luces, aunque a veces aprieta y se ve que no es muy cómodo, me gustaba todo el ritual. Leí un libro alguna vez que se llamaba Más Cornadas del Hambre, de Luis Espota, es una joyita, si alguna vez tienes oportunidad de leerlo. Ese no lo he leído. Maravilla. No lo he leído de Luis Espota y mira que me gusta cómo escribe. Y bueno, ese libro en particular se llama así, Más Cornadas da el Hambre. Y es la historia de un torero de pueblo que pues llega a tener grandes oportunidades, pero a fuerza precisamente de ser, como dicen, cogido por los pitones del toro y de pasarla muy mal, de huir a veces de pues, el fraude que cometió su representante. Muy curiosa la historia, pero ese mundillo que presenta Luis Espota y todo lo que tenía que ver con los toros, hoy no tanto, pero me gusta mucho, ¿no? La comida que hay alrededor, la bebida, el puro, la fiesta, la música. Me gustaba mucho, más antes que ahora. Ya, ahora nos vamos con la letra U. 1.
Uno. Uno en la vida, uno en las pasiones, uno. ¿Qué significa para ti el uno? No, yo no creo en el individualismo. En su momento sí, ¿no? Porque había que esforzarse. ¿Sabe? Estamos en una sociedad que te anima mucho a que seas diferente, que seas el único. Pero no, ya pasado el tiempo yo me di cuenta que no, es egoísta y absurdo pensar que uno no necesita a los demás. Hay que admitir que para cualquier proyecto que tenga significado, que tenga relevancia, no lo vas a hacer tú solo. Ni un libro, ni un reportaje, ni una película, nada, absolutamente nada, ¿no? Si uno no es pues digamos, un iluminado, como podría haber sido Picasso, Dalí o Luis Buñuel, no lo sé. No, hay que admitir que uno tiene tantas carencias, tantas necesidades, que siempre tienes que pensar en el otro y en los otros para sumar, para hacer algo que tenga, te decía yo, importancia. Nada que salga del esfuerzo de uno solo, de una persona aislada vale la pena. Los que hacen y piensan así pierden. Pues ya dicen Sí, los mayas, ¿no? sí, Yo soy tú y tú eres yo. sí, sí, hay que buscar la identidad ¿No? y apoyarse en los otros. Ya, nos vamos con la letra V, vinoterapia. ¿Te gusta practicar la vinoterapia? Rotunda y cotidianamente, sí. Ese sí es un rito, fíjate, también. ¿Es un ritual también en la Sí, tarde? para mí es importante enfriar a tope una botella de vino Uh-huh. para tomar algunas copas antes de dormir frente a, pues a una plataforma de las que hay ahora, ¿no? Amazon Prime, Netflix, hasta Walt Disney. Y me encanta este momento, te lo platicé hace un ratito, Sí, sí, me sí. encanta ya terminar el día, estar satisfecho de lo que hiciste, de lo que alcanzaste, de si conseguiste hacer todo lo que te habías planteado esa semana o ese día, y regalarte ese momento antes de irte a dormir, fresquito, con un poquito de vino, eso sí lo hago diario. ¿Y cuál es tu vino favorito? ¿Cuál es, esa terapia es buena, ¿a poco no? Sí, sí, Dicen que la es muy verdad es que buena sí. para el corazón, dice. Pues sí, a mí me dijo el doctor eso, que una copita dice que con una copita estás bien, pues yo con 2 o 3 estoy mejor. Claro, si no se me olvida, Imagínate. cualquier cosa se me olvida, ¿no? Oye, Pues y dime sí, una cosa, ¿cuál es tu vino favorito? mira, la verdad que el vino favorito, y creo que va a estar de acuerdo conmigo, es el que te regalan. Ese es el mejor vino, el regalado. Depende, ¿Eh? hay algunos que tienen muy mal gusto, sí. Que dices, está un Sí, poquito avinagrado ese, pero bueno, sí, pero pues mejor pasa. lo selecciono yo. Sí, sí, me gustan los vinos españoles, todos, el de Rioja, el Ribera del Duero, son mis favoritos, pero también he probado algunos chilenos muy buenos y de otro tipo, pero sí, creo que los españoles particularmente tienen un toquecito que me gusta más. Ya, el mejor vino es el que a ti te gusta, como dicen por ahí, Claro, así ¿no? es, así Ahora nos es. vamos con la W y es Wikipedia. ¿Qué tan, qué tan estás a favor el uso de Wikipedia? No, no, hay que llegar a... Es que mira, para tener información hoy día no puedes ver una sola fuente. Uh-huh. Tenemos tanta, la vastedad, el mar de información que tenemos ahora a disposición es tan enorme, tan inacabable, tan inagotable, que es como muy absurdo quedarte con una sola fuente. Si tienes la posibilidad de checar más fuentes y te vas a encontrar con más cosas. Hoy día, te pongo un ejemplo bobo. A veces para hacer una receta, la que tú quieras, la más elemental, busca la receta, la que a ti te gusta, pero entonces si buscas a 10 personas que hacen la misma receta, te vas a encontrar que una te va a dar una clave que los demás no te daban y que va a ser la diferencia para que hagas algo espectacular, algo mucho más agradable, más presentable, más sabroso. Entonces hay que ver muchas más fuentes. Te pongo el ejemplo bobo de una receta, pero pues imagínate para información más puntual o vital que necesitaras, pues quedarse con una sola fuente es absurdo habiendo tantas ahora, ¿no? Claro. Ahora nos vamos con la I, la letra X. Entonces, con Xcaret. ¿Qué Fíjate que significa? Xcaret es el producto de la mente privilegiada de un empresario que se llama Miguel Quintana, que sin embargo, desde mi punto de vista, ha sido, digamos, demasiado aborazado y se le han olvidado algunas cositas que son importantes. Se venden a veces como una empresa socialmente responsable, pero no lo son realmente. Yo he visto cantidad de jóvenes en generaciones que van encantados a trabajar a Xcaret porque quieren ser parte de ese proyecto, quieren ser parte de lo más importante, la empresa más vistosa,
se dice que es la marca más reconocida de Quintana Roo, pero también es a veces la que más agravia a los propios empleados, que les exprime todo ese jugo de juventud, de entusiasmo, y después pues no les da ni siquiera las prestaciones que se merecieran y que comete esos agravios. Todos esos ríos subterráneos que hay, pues se han hecho con dinamita, ¿no? O sea, lo que pasa es que hay que ser también un privilegiado para poder dinamitar, hacerlo y que no te caiga Profepa y que no, y después presentarlo como el gran parque, pero así se han hecho esos ríos que son cada vez más largos, más grandes. En fin, creo que hay un agravio. Te voy a platicar de uno que a mí me parece incluso hasta asombroso. Tienen una travesía, creo que se llama así la travesía maya, que se hace una vez al año, en donde con unos troncos tallados a suerte de canoas, unos jóvenes muy entusiasmados se suben y hacen una remada hasta Cozumel. Bueno, esto no hay ningún antecedente histórico de que haya ocurrido. Muy probablemente, pues sí había estas naves o estos bajeles que utilizaban los mayas, porque se sabe que tenían presencia no solamente en Isla Mujeres y Cozumel, sino hasta Jamaica. Se ve que hubo intercambio de algunos productos, incluso de algunos temas relacionados con las religiones, pero no hay particularmente un registro histórico de que haya habido una especie de travesía maya como tal, que haya sido una ruta que celebraban de alguna manera como ritual los mayas. Y sin embargo, hoy día lo vende, es interesante que lo vendan como un producto turístico, pero fíjate que tuvo el arrojo la gente de Miguel Quintana de llevar una carpeta para tratar de registrar este evento como si fuera un patrimonio de la humanidad, o sea, una mentira, ¿no? Entonces, ese me parece un agravio, que no le pague bien a los empleados también me parece un agravio, que se apropie de los nombres y les ponga una X, quitándole a Chichén, y le ponga una X y lo llame Chichén, que a Xochimilco le ponga Xochimilco. Me parece que esos son ya estos agravios que la gente que ya tiene mucho dinero, que puede hacer lo que quiere, y que le hace daño a la historia, ¿no? Que le hace daño y le hace daño a la cultura, le hace daño a la historia real, como se debería de contar. Son adulteraciones de la historia que me parece a veces que pues no deberían ocurrir, pero pues se le celebran y se le permiten, ¿no? Vendiéndose como el empresario que da grandes empleos, pero la realidad es que también son los empleos peor pagados. No tiene él una empresa con empleados propiamente, sino que los mete en una cooperativa para evitar el pago de prestaciones. En fin, hay cosas que hay que revisar, pero es importante decirlo de vez en cuando, ¿no? Si tú te vas un día a un restaurante que tenía, creo que no sé si está cerrado, que estaba aquí en Plaza Malecón, de la pasteletería, se le asociaba a ese grupo el restaurante, pues lo primero que te encontrabas era un cuadro con unos mariachis gordos. Yo digo, bueno, tú no puedes hay que revisar, hay que hacer un inventario de las cosas que tú presentas como la mexicanidad, porque viene un extranjero y ve eso y pues, se queda con la idea del mexicano gordo, chaparro, prieto, que está debajo de un cactus, echando la hueva, dormido. No, los mexicanos son más como Gael, son más como los grandes deportistas, como los grandes pensadores, los literatos, los escritores. O sea, hay que hacer apología y presentar lo bueno y lo mejor de México, no esos clichés, no esos arquetipos que dañan y autodenigran la imagen de los mexicanos. Son esos pequeños detalles que a mí no me gustan de este grupo en particular. Ya. Sí tienes algo que decir, me queda claro. Ahora nos vamos con la letra Y y nos vamos con la letra Y de yunque. Vamos a utilizar la palabra yunque para decir qué es lo que es más pesado en estos momentos o qué te ha causado mayor pesar en tu vida hasta lo que llevas de tiempo. Bueno, la palabra yunque está asociada a un grupo político en México, de derecha, de extrema derecha, que pues sí le ha hecho mucho daño a este país y que pues todavía está ahí vivo y coleando, ¿no? Que pues se presume que está sobre todo en el Partido Acción Nacional, que hoy día pues aparentemente no gobierna, pero pues ahí está Germán Orozco también en Morena. En fin, es un grupo que le hace daño a México porque son grupos pues que no reconocen uno de los grandes faltantes que tiene este país con los indígenas, con los pobres, que es la bandera de la Cuarta Transformación, donde pues innegablemente hizo un diagnóstico correcto. O sea, el problema de este país, también la corrupción, pero sobre todo el faltante
que tenemos, ¿no? La deuda que tenemos con los indígenas, la deuda que tenemos con los pobres. Y el Yunque es un grupo pues, que se aprovecha de ser, pues, pertenecer a estas familias encumbradas, dueñas de las fortunas, dueñas del dinero, que se oponen mucho y que tienen muchas resistencias a que esto cambie. Ese es un Yunque que no hay que perder de vista, que está ahí, está un poco apaleado, pero vivo. Y hablando de lo personal, algo que me haya pesado mucho, mucho, mucho. Hoy día me pesa un poco no tener tiempo. Sí tengo tiempo para las cosas que quiero, pero me gustaría tener un poquito más de tiempo para otras cosas, que ya me lo daré, ¿no? Quizá eso, siempre estás buscando. Para hacer algo importante en la vida, a veces hay que robarle el tiempo a la rutina, a la inercia, no dejar que te coma el día a día y la responsabilidad, sino tratar de encontrar un espacio para hacer lo que tú quieres. Eso me pesa a veces un poco, las rutinas. Las rutinas. Y nos vamos con la letra Z, zafar. ¿De qué te zafarías hoy? ¿Qué me zafaría hoy? Híjole. Hoy día. No el día de hoy, ahorita, sino hoy día, en la actualidad, ¿de qué te zafarías? ¿O qué no harías? Hoy me zafo mucho de estas invitaciones a las que siguen colaboraciones, ¿no? O sea, los cuates son muy generosos, las empresas son muy generosas y te invitan mucho a colaborar, pero las colaboraciones, la verdad es que pues no veo a veces mucha reciprocidad, entonces le huyo siempre. Que alguien me dice, ¿te gustaría colaborar? Yo digo, no, la verdad es que no, muchas gracias. Entonces ya huyo de las colaboraciones. Porque yo cuando tuve una revista o algunos proyectos que involucró a más personas, claro, créeme, y puedes preguntarle a quien sea, yo las colaboraciones siempre las pagué, yo siempre valoro el esfuerzo, el trabajo, el tiempo de los demás. Puntualmente, si alguien colaboraba en mi revista, había una contraprestación, pero sí o sí. Y creo que eso de repente se le olvida a la gente, ¿no? Huyo, me zafo de las colaboraciones. Ok, pues ya nos aventamos todo el abecedario, pero nos vamos con una CH. ¿Esa de pilón? ¿O esto es un pilón? ¿Para ti qué chido? ¿Qué es chido? La gente relajada, la gente que no te quiere apantallar con su Rolex, con su cochezote. O sea, me gusta la gente que vale por lo que te puede dar como experiencia, por una charla amena, porque te aporte algo, porque te platique de un libro que no has leído, porque te sugiera una serie que no has visto. Para mí es chido eso, la gente relajada, la gente auténtica, la gente genuina, honesta. Y paso de esos rollos, ¿no? Yo lo digo de broma a veces, pero no uso reloj ya. Pero a veces cuando me invitan a una fiesta, me lo pongo y le digo a Pati, a mi esposa, le digo, mira, a lo mejor hay gente muy presumida donde vamos. Para no desentonarme lo voy a llevar. Es una broma, pero habla mucho de lo que sí pienso, de que pues tenemos ese problema, y en Cancún también, ¿no? De que la gente cree que el dinero es lo más importante, que el coche es lo más importante. La gente se asoma a ver si su vecino tiene la tele grande y quiere comprar una más grande. Paso de eso. O sea, me gusta más, para mí la gente chida es esa, la genuina, la que vale por lo que es, ¿no? Ya. Oye, pues es un placer platicar con gente tan chida como tú. Pues muchas gracias, la verdad yo disfruto mucho de la charla contigo. Te agradezco mucho. No, para mí es un placer. Y la verdad quiero decirle a toda la gente, de mis mejores jefes, aquí Toño. Tenían la libertad creativa. No quieres venir, no pasa nada, nada más manda la información. Ahí empezamos a mandar la información a través de las redes sociales, ¿te acuerdas? De los correos electrónicos. Sí, ¿para qué quieres a la gente ahí de cara, de malas? No, pues la idea era que saliera un periódico. Si salía el periódico haciéndolo desde tu casa, pues maravilloso, ¿no? Pues sí, y eso lo agradezco. Fuiste de uno de los jefes más comprensivos que he tenido. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Antonio Callejo, un gran periodista. Lo tuvimos el día de hoy en Caribe Empresarial. Muchas, muchas gracias, Toño. Gracias a ti, Tali.